medidas de prevención y control de COVID-19 correspondientes a la unidad 2. Tema: medida de prevención y control en poblaciones especiales. El contenido a desarrollar: intervenciones en poblaciones especiales, intervenciones en poblaciones cerradas, intervenciones en poblaciones originarias dispersas. Intervenciones en poblaciones especiales. Como bien sabemos, existen poblaciones que requieren intervenciones de prevención y control diferenciadas con la finalidad de reducir el riesgo de ingreso y diseminación del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, de sus siglas en inglés, Coronavirus Disease o COVID-19. Es importante esta intervención diferenciada en los territorios o espacios que ellos habitan. Entre estas poblaciones especiales están consideradas las poblaciones cerradas o cautivas, como son los adultos mayores en albergues, personas internadas en establecimientos penitenciarios, así como también las poblaciones originarias dispersas, poblaciones que habitan en áreas rurales. Entonces tenemos dos grupos: un grupo de población cerradas o cautivas y un grupo de poblaciones originarias dispersas. Intervenciones en poblaciones cerradas. Todos los albergues para adultos mayores, así como los establecimientos penitenciarios que existen en las diversas regiones del país, deben implementar las siguientes medidas preventivas. A. Limitar el ingreso de visitas, debido al riesgo de introducción del virus causante de COVID-19. Las personas que se encuentran cautivas en estos espacios son personas que, por su propia naturaleza, son hipodinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a movilizar poco porque van a estar al interior de este contexto. Por lo cual, quienes pudieran ser el riesgo potencial de introducción del virus y generar un foco de infección por coronavirus son aquellas personas que, por su condición de trabajo al interior de estas instituciones, ingresan y salen a las mismas. Por lo cual se debe de limitar el ingreso de visitas. Debe de reducirse el ingreso y salida de personas solo que trabajan en estas instituciones. B. Es sumamente importante la identificación de IRA, de infecciones respiratorias agudas, de su sigla IRA, a través de un triaje diferenciado. Este triaje es para personas que ingresan. Las personas que presentan síntomas compatibles con infección respiratoria aguda no podrán ingresar, porque si bien no conocemos si la persona que presenta infección respiratoria aguda pudiera o no estar infectada por el virus causante del coronavirus, es una medida preventiva justamente. No podrán ingresar tampoco las personas que trabajan en estos albergues que sean contactos de casos de COVID-19. Por ejemplo, si un trabajador tiene en el domicilio a una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, este trabajador es un contacto, por lo cual este trabajador tampoco puede ingresar a trabajar a estos sitios de poblaciones cerradas o poblaciones cautivas. En el triaje diferenciado se identificarán casos sospechosos o confirmados de COVID-19 según las definiciones epidemiológicas vigentes que establece el Ministerio de Salud. C. Tamizaje con prueba rápida IgM-IgG para COVID-19 a toda persona que ingresa. Si el resultado de la prueba fuera reactiva, se debe de indicar aislamiento domiciliario y manejo correspondiente de acuerdo a lo descrito en el flujograma siguiente. Si se trata de un trabajador de salud o de un contacto directo, como lo señalábamos, se le realiza la prueba rápida IgM-IgG. Si la prueba no es reactiva, esta persona puede incorporarse a sus actividades y debe de repetirse la prueba cada semana al trabajador de salud y también repetir la prueba a la semana al contacto directo. O sea, para el contacto directo se va a repetir la prueba a los 7 días, mientras que al trabajador de salud se va a repetir la prueba cada 7 días. Si la prueba fuera reactiva, ya sea para IgM-IgG
o solo IgM o solo IgG, se le debe de realizar aislamiento domiciliario por 14 días y repetir la prueba a los 14 días, en el caso de los trabajadores de salud. Si la prueba fuera IgM negativa, pero positiva para IgG, se debe realizar aislamiento domiciliario por 7 días. Cabe señalar que esta persona, cuyo resultado sea IgG positiva, es posiblemente una persona que ya puede haber pasado la etapa sintomática de la enfermedad, por lo cual solo se le dará un aislamiento por 7 días, pero bajo ninguna condición estos dos casos de prueba reactiva podrá ingresar a trabajar o podrá ingresar a visitar en estos establecimientos de población cerrada. D. Vacunación masiva contra neumococo e influenza a todas las personas privadas de la libertad y adultos mayores residentes en albergues. Esto como una medida de protección o fortalecimiento del sistema inmune de las mismas que de alguna manera garantiza la prevención de otras enfermedades diferentes al coronavirus que también son latentes en nuestro medio. E. Mantener distanciamiento social. Debe de generarse todas las condiciones de demarcación y de señalización para garantizar al interior de estas poblaciones cerradas el distanciamiento de al menos 1 metro entre dos personas. O sea, estas personas que se movilizan al interior de estas instituciones cerradas no deben de tener un contacto cercano o menor a 1 metro. F. Implementar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o con una solución a base de alcohol, dígase alcohol en gel, garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios, por lo cual las poblaciones cerradas o los espacios donde viven poblaciones cerradas debe de garantizar puntos de lavado de mano y garantizar la disponibilidad en estos puntos del jabón líquido y del papel toalla para el secado de manos. O también puntos que se encuentren con estos equipos para la expulsión de alcohol en gel. G. Se debe promover la práctica de la higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Toser o estornudar sobre la flexura del codo o en un papel desechable, el cual debe ser inmediatamente eliminado y, posterior a su eliminación, realizar el lavado de manos. Educar a estas personas sobre la importancia de evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que son zonas donde se encuentra tejido húmedo, las llamadas mucosas, que fácilmente pueden contaminarse al tocarlo con las manos contaminadas. H. Se debe implementar el uso obligatorio de mascarilla comunitaria, tanto para las personas privadas de la libertad como para los adultos mayores que residen en albergues. Cabe señalar que todas las personas que se encuentran albergadas en estos espacios de población cerrada deben de mantenerse con mascarilla comunitaria, retirándosela solo cuando van a dormir o cuando van a ingerir sus alimentos. Y se debe de promover de manera periódica la limpieza y desinfección de todos los ambientes, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente del Ministerio de Salud, a través del uso de sustancias como las combinaciones de hipoclorito de sodio o lejía común a una proporción de 1:50, o sea, 20 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio por cada litro de agua. O también la utilización de agua y detergente. J. Se debe de mejorar en lo posible, y aquí la recomendación es clara, de garantizar esta condición para la ventilación y la iluminación natural de los ambientes. Esto ayuda a que circule de manera importante el aire ambiental, reduciendo la posibilidad de concentración en espacios cerrados de aerosoles que pudieran diseminarse al toser, al estornudar o simplemente al hablar. De allí la importancia de que para reducir estos aerosoles exista la combinación del uso de mascarilla con la ventilación, porque esto permite que los pocos aerosoles que pudieran generarse por un mal uso de la mascarilla sean rápidamente movilizados de un ambiente al existir la ventilación correspondiente. K. Implementar
estrategias de reporte oportuno y búsqueda activa de casos de IRA y de sintomáticos respiratorios. Esto será posible en la medida en que eduquemos a más personas al interior de estos albergues o espacios de población cerrada, con la finalidad de que ellos mismos puedan identificar signos de alarma compatibles con infección respiratoria aguda, además del fortalecimiento continuo que debe de tener el personal que trabaja en estas instituciones para poder hacer el reporte oportuno y búsqueda activa de casos de infecciones respiratorias agudas. Solo teniendo una población importante, informada, tanto de trabajadores como de residentes, se podrá implementar esta estrategia de manera importante. En los establecimientos penitenciarios, asilos, que empiezan a reportar casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19, se debe de reforzar al máximo las medidas de prevención e iniciar de inmediato las acciones para el control de la transmisión. Si apareciera algún caso probable o confirmado, se debe tener en cuenta a suspender el ingreso de visitas, ya sean familiares, abogados u otros, debido al riesgo de transmisión de COVID-19 hacia la comunidad. Esta medida se aplica solo para los establecimientos penitenciarios. Recordemos que son instituciones que tienen un flujo alto o regular de visitas familiares, así como también abogados u otras personas involucradas o relacionadas a los albergados en establecimientos penitenciarios. B. Se debe realizar la notificación inmediata a las instancias del Ministerio de Salud, dígase el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, denominado CDC por sus siglas, el Instituto Nacional de Salud, INS por sus siglas, o a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, cuyas siglas son DIGIES. C. Aislamiento inmediato y manejo del caso sospechoso, probable o confirmado, por fuera del establecimiento penitenciario o albergue para adultos mayores. Para esto se debe de coordinar la referencia a un establecimiento de salud o centro de aislamiento temporal de la jurisdicción. El manejo de estos casos se realizará de acuerdo a la normatividad vigente. El tiempo que demore el traslado o referencia de esta persona deberá ser aislada al interior de este establecimiento, ya sea penitenciario o albergue de adultos mayores. Un aislamiento que debe de durar de forma temporal debido a que esta persona deberá ser trasladada a un centro de aislamiento temporal correspondiente en la jurisdicción. Esto no exime que la medida inicial sea aislarlo del contacto con los demás compañeros que comparten el área común, en la medida en que se logra el aislamiento temporal, como ya lo habíamos mencionado. D. Tamizaje con prueba rápida IgM-IgG para COVID-19 para todas las personas privadas de su libertad, así como también para los adultos mayores del albergue. Si el resultado de la prueba rápida es reactiva, se debe de proceder igual que el punto C. Inmediatamente garantizar las condiciones para el aislamiento individual de las personas que fueran prueba rápida con resultado reactivo. De no ser posible, se debe realizar el aislamiento individual o en una cohorte por 14 días. Para este fin, es sumamente importante que los establecimientos que confinan a personas, ya sea en albergues de adultos mayores como en los albergues penitenciarios, deben de garantizar una zona para aislamiento individual de ser el caso. Importante también el aislamiento de todos los contactos por 14 días. Para el caso de los contactos que inicialmente resulten con prueba con resultado no reactivo, esta se debe repetir a los 7 días. F. Esta medida es sumamente importante, ya que todos los contactos y los casos deberán utilizar mascarilla quirúrgica descartable como primera medida para garantizar el aislamiento. O sea, toda persona sospechosa, confirmada o contacto deberá utilizar la mascarilla quirúrgica descartable, así como también lo establecido en el punto G, fortalecer todas las medidas de prevención anteriormente descritas. O sea, el distanciamiento físico a una distancia no menor de 1 metro, o sea, debe ser de 1 metro a más, puede ser de 1 a 2 metros, el lavado de manos que debe hacerse en estos puntos destinados para el lavado de manos, o la desinfección de manos con alcohol en gel. H. Importante también fortalecer las estrategias de reporte oportuno y búsqueda activa de nuevos casos de infecciones respiratorias agudas anteriormente descritas.
En estos momentos lo que debe hacerse es, de manera muy rápida, iniciar la búsqueda activa a través del tamizaje, pesquisando a las personas, interrogando a las personas sobre posibles síntomas respiratorios que pudieran estar presentando. Intervenciones en poblaciones originarias dispersas. Como bien sabemos, en nuestro país existen muchas comunidades que existen en áreas rurales dispersas. Esto incluye muchas comunidades originarias, las cuales tienen un alto nivel de vulnerabilidad inmunológica, debido a que su propia condición de aislamiento ha permitido que en muchas de estas poblaciones no ingresen muchas enfermedades para las cuales la población regular que vive en las zonas urbanas ya ha desarrollado inmunidad. Podríamos decir que muchas de estas personas tienen un sistema inmunológico indemne que todavía no ha tenido contacto con muchas enfermedades que genere desarrollo de inmunidad. Además, otro factor desfavorable es el limitado acceso a servicios de salud con elevada capacidad resolutiva. Esto pues los pone en una doble condición de vulnerabilidad y de riesgo, por lo cual debe de implementarse las siguientes medidas preventivas. A. Promover el autoaislamiento de las comunidades, contribuyendo a brindar las condiciones básicas para su subsistencia en coordinación con otros sectores públicos. Muchas comunidades originarias cuentan con el respaldo, apoyo y protección de otros sectores diferentes a salud, como el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como también el Ministerio de Cultura. Se debe de promover las acciones sinérgicas entre estos sectores con la finalidad de garantizar que en esta medida de autoaislamiento estas comunidades puedan contar con algunas condiciones básicas para la subsistencia, como es la provisión de agua y alimentos, así como también la provisión de elementos que puedan contribuir con la higiene de manos, como son el jabón y el alcohol en gel. B. Considerar todo caso de ira como un probable caso de COVID-19, debido a la connotación ya de escenario de transmisión comunitaria en el que nos encontramos con esta pandemia de COVID-19, es importante que todo caso de ira en una población originaria o una población de estas comunidades debamos considerarlo como COVID-19, aislándolo y evitando su ingreso a los ámbitos donde habitan estas comunidades. Es importante, ante la sospecha, tomar acciones de manera inmediata. C. Una medida importante también que contribuye a mejorar esta vulnerabilidad inmunobiológica es la vacunación masiva contra neumococo e influenza estacional a toda la población de la comunidad. Esto también debe realizarse previa coordinación con otros sectores públicos, garantizando que las brigadas que ingresan a realizar las actividades de vacunación se trate de personas en las que se haya descartado toda posibilidad de sospecha o confirmación de COVID-19, con todas las medidas higiénico-sanitarias y de protección que éstas conllevan, para evitar también la introducción de la enfermedad durante las actividades de vacunación. D. Se debe de promover el distanciamiento social al interior de las comunidades, evitando el desarrollo de actividades masivas y promoviendo la permanencia en sus viviendas o en sus parcelas. Esto es un tema que debe de reforzarse a través de la sensibilización y dar a conocer los problemas que pudieran generarse si se presentara un caso, debido a que la idiosincrasia y cultura de nuestra población originaria puede generar una medida reacia al distanciamiento social. Pero para poder lograrlo es importante sensibilizarlos y explicar las consecuencias de presentarse un caso. E. Promover el lavado de manos, haciendo entrega de insumos básicos, incluyendo la provisión de jabón o alcohol en gel, papel en toalla, para garantizar esta práctica. Esto debe de ser parte de las provisiones anteriormente ya descritas. F. Se debe hacer entrega periódica de mascarillas, promoviendo la higiene respiratoria. G. Se debe hacer entrega periódica de soluciones de hipoclorito de sodio, la lejía común, para la desinfección de ambientes y superficies. Como ya lo habíamos señalado, estos insumos forman parte de las provisiones. H. Fortalecer el sistema de vigilancia de casos de ira y COVID-19, incluyendo la variable de pertinencia étnica.
esta variable es sumamente importante para poder establecer de qué comunidad se trata la posibilidad de sospecha o caso confirmado de COVID-19. En caso de presentarse casos sospechosos y confirmados de COVID-19, se pueden adoptar adicionalmente a las medidas anteriormente descritas algunas medidas adicionales para su control. A. Si en la comunidad se identifican casos sospechosos, deben ser aislados en algunos lugares distantes de la comunidad, garantizándose las condiciones para la subsistencia, o sea, la provisión de agua, alimentos, algunos artículos de higiene, como el jabón en líquido y como la solución de alcohol en gel para la desinfección de manos. B. En coordinación con otras instituciones públicas, en el marco de las acciones de control del COVID-19, se debe de establecer un sistema de comunicación que permita de manera oportuna y rápida el traslado de personas sospechosas a puntos de cuarentena distantes de la comunidad, así como su tratamiento adecuado en caso de complicaciones, para lo cual se debe establecer los puentes de trabajo con los líderes de estas comunidades, así como con las autoridades formales y no formales. C. En caso de que todos los sospechosos y contactos se les aplicara la prueba rápida IgM-IgG para COVID-19, si el resultado de la misma es reactiva, se debe de proceder al manejo de casos de acuerdo a la normatividad vigente establecida por el Ministerio de Salud. D. El aislamiento de todos los sospechosos y contactos se realizará por 14 días. Para los sospechosos y contactos no reactivos, esta prueba debe de repetirse a los 7 días. E. Se van a implementar o se deben implementar puntos estratégicos que permitan acceso a las comunidades, donde se cuenta con pruebas rápidas, toma de temperatura y evaluación clínica. Bajo ningún concepto pueden haber zonas de acceso a la comunidad, ya sea por parte de las brigadas que van a realizar la vacunación, como por parte de las brigadas que vayan a llevar las provisiones, sin que éstas hayan pasado por pruebas rápidas, por tomas de temperatura y por evaluación clínica. Solo de esa manera se estaría evitando la introducción de la enfermedad hacia estas comunidades originarias o dispersas. F. Se debe establecer en estos puntos estratégicos lugares de cuarentena para toda persona que desee ingresar a las comunidades en proceso de autoaislamiento en coordinación con autoridades civiles y militares. Cabe señalar que de identificarse una persona con riesgo potencial para infección por coronavirus, esta persona debe de aislarse. G. Se debe proveer termómetros a las comunidades para el control comunitario de temperatura, así como para la vigilancia comunitaria por los establecimientos locales de salud de casos con sintomatología respiratoria. Esto forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los establecimientos en estos ámbitos para garantizar la vigilancia comunitaria. H. En el caso del personal de salud que es externo, que ingresa a las comunidades, ya lo habíamos mencionado, debe realizarse todo el proceso de tamizaje, aplicación de prueba de tamizaje, por lo menos cada 7 días, para evitar que se convierta en un transmisor de la infección. Elementos que ya habíamos señalado, ¿no?, para todo aquel que va a ingresar a la comunidad, contando con una única vía de acceso. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo en este tema de la segunda unidad.